Buenas tardes, ¿Cómo estás? muy bien. Bien, ¿Tú? muy bien. Gracias por estar Bien, al otro lado, sí. un placer, como siempre. Sí, sí, sí. Bueno, temazo hoy también, ¿eh? Yo creo que, fíjate, es un poco cuando lo estaba preparando, es como la continuación del que hicimos a principio de mes. Sí, 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 sí. No, sí, además, a medida que van pasando los días, se te van encendiendo la bombilla y te vas acordando de situaciones que dices, "Ay, si estuviera Adrián aquí, le consultaría esto y tal". Entonces, nada, es fantástico poder tenerte hoy, porque a mí se me ocurrían bastantes cosas. Así que sobre la marcha, y además seguro que quienes están al otro lado también quieren hacerte alguna consulta. Así que yo, si quieres, sin más dilación, podemos ir arrancando sobre el tema de, pues, Claro, cómo ir solucionando los conflictos que tenemos con nuestros hijos y si son adolescentes, pues bueno, entender por qué aparecen los conflictos y bueno, a ver qué pautas nos puedes dar. pues mira, antes de nada y al hilo de lo que decía, yo fíjate, recomiendo a todas las personas que no hayan visto aún el directo, que no recuerdo cómo lo llamábamos, entendiendo el cerebro de De nuestro nuestra hijo adolescente. adolescente, exacto. Vale, entonces yo sí que recomiendo que le echen un vistazo también a ese directo, porque ahí dimos muchas claves que van a servir también para entender lo que vamos a comentar hoy. Fíjate, yo había pensado empezar pues haciendo Un un resumen. pequeño resumen de las cuatro cosas así claves para entender por qué estamos haciendo el directo de hoy. O sea, por qué hay tantos conflictos. Es que yo me atrevería a decir que la vida en casa con un adolescente es conflicto, pero que lo digo desde la naturalidad, no como algo tremendo y algo, ¿vale? Sí, Que es lo que sí. yo intento que hoy se lleve la gente un poco de aquí. Es como normalizar una situación por la que tenemos que pasar, ellos Mm, y nosotros. mm. Entonces, fíjate, a la pregunta de por qué surgen los conflictos, ¿no? Pues es un poco, resumiendo el otro directo, nos acordábamos de que las características de los niños adolescentes, pues las repartíamos, por así decirlo, resumiendo muy rápidamente, en cuatro. ¿No? Y por un lado, y teníamos la parte esta de búsqueda de gratificación, y la búsqueda del riesgo. Es cuando en esta etapa hay una explosión y buscan pues tener esa libertad para experimentar y saber hasta dónde pueden llegar con sus límites, ¿no? Ese es el primer punto. Entonces, claro, sí, pues ahí ya surgen los primeros conflictos. Si tú quieres salir de las faldas de tu madre y de tu padre y quieres ir a experimentar, pues según cómo te pilla a ti ¿no? de situado y de qué tipo de educación quieres dar, pues puede chocar más o menos. Luego nos acordamos que teníamos esa explosión emocional, Mm. ¿no? Que normalmente los niños pues viven así, destapados y tienen... pues eso, que de repente te salen que no sabes, están contentos, están gritando, están enfadados, están tristes, es como un cóctel muy explosivo a nivel emocional, y eso recordamos que es porque la corteza prefrontal está aún en construcción y no son capaces de regular esas emociones. O sea, no es nada raro, es un proceso natural madurativo. Sí. Luego teníamos muy importante también el tema de la socialización, que es yo dejo de adorar, venerar, por así decirlo, a mi familia, ¿no? a mis educadores, y necesito buscar relaciones con otros iguales para sentirme arropado, entendido, escuchado y estar con personas de, pues eso, que no me estén juzgando todo el tiempo y criticando lo Sí, que, sí, 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 sí. aunque bueno, también hay parte de juicios ahí en las amistades, pero bueno, en principio es Esto manada es otro segura, tema. ¿no? Sí, 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 Eso sí. es otro tema, eso es otro tema. Y luego, por último, teníamos el tema de que se desarrolla el pensamiento cognitivo, ¿vale? Entonces, que eso es reflexionar sobre, aprenden a reflexionar sobre lo que están pensando. Entonces, claro, cada uno de estos puntos que he dicho, vistos así de manera teórica, es como, bueno, pues bien, pueden ser, es el proceso madurativo tal cual. ¿Qué es lo que pasa? Que choca mucho con la familia,
porque esto no es que pase de la noche a la mañana, pero de repente si tú como padre o madre no te has trabajado mucho, pues de repente te vas a encontrar a tu hijo haciéndote frente con ese pensamiento que decimos, ¿no?, de metacognición y dándote ya su opinión y transgrediendo las normas, los límites, queriendo estar mucho más con sus amigos, teniendo esas explosiones. Entonces, bueno, el objetivo un poco de este ratito que estemos aquí es dar una visión general, fíjate, de cómo podemos afrontar nosotros, desde nosotros como padres, como educadores, y dejar un poquito de lado, voy a decir un poquito, luego ya veremos, un poquito de lado lo que están haciendo ellos. Es decir, que no sean tanto el foco de atención, ¿vale? Sino trabajarnos a nosotros mismos. Ese es un poco el objetivo. No vamos a entrar en conflictos específicos porque no daría tiempo, pero sí que pretendo que todo lo que vamos a contar sea como un punto de reflexión, de partida, para que cada uno se lo lleve a su casa, lo analice y desde la más absoluta libertad pues decida seguir haciéndolo como hasta ahora, que fenomenal, o probar otras alternativas. Muy bien. Pues, vale. Nada, o sea, ya sabemos un poco por cómo o por qué surgen los conflictos, ¿no?, en esta etapa de la adolescencia. Pero, y más o menos con qué tipos de conflictos. A mí se me ocurren así unos cuantos que tengo yo en casa ya de entrada, pero ¿cuáles son los más generales, ¿no?, para poder marcar unas pautas generales a quienes nos están escuchando? Claro, a ver, esto sobre todo pues para la gente que nos vea, que no ha llegado a la adolescencia todavía, que está a lo mejor pues, con hijos en la pubertad, que es a partir de los 11, 12 años, también es interesante que lo sepan. Entonces, los conflictos son pues los que hemos tenido nosotros con nuestros padres, no hay conflictos nuevos. Se me ocurre que pueda haber, que podamos incorporar fíjate, los conflictos más derivados de la tecnología, cosa que a lo mejor a personas de nuestra edad tampoco era, aunque yo ya jugaba con videoconsolas y no teníamos móviles, pero sí que ya estaba la tecnología, ¿vale? Sí. Pero son más o menos los mismos conflictos, son los derivados, como decimos, de la tecnología, con el móvil, la consola y todos los derivados. Los derivados también de esa parte de decir voy a ver quién soy, me voy a probar y todo lo que tenga que ver pues con uno mismo, con su apariencia, pues desde la ropa hasta incluso lo que comen, lo que deciden comer, por ejemplo, o sus gustos musicales, o se me ocurre la manera de hablar, no sé, que incluso te puede hasta... Sí. ¿Vale? Entonces todo eso va generando fricciones. Tenemos conflictos más subiditos de tono, pero que están ahí, no hay que obviarlos, que puede ser pues cuando ya empiezan a salir por la noche sobre todo, o empiezan a tener un poco más libertad, pues todo el tema relacionado con las drogas, el alcohol, y luego, fíjate, un apartado que yo considero como aparte, que es que pueda ser lo relacionado con el tema sexual. ¿Vale? Y esto es muy amplio. Pero como digo, no nos vamos a centrar en ninguno de esos. Si la gente quiere preguntar, por supuesto, vamos contestando. Pero mi idea es lanzar mensajes y reflexiones para que con estas pautas que vamos a dar, poder afrontar el conflicto que sea. Da igual que sea de un tipo o de otro. Lo que sí es importante es entender que todos estos conflictos, sea el que sea, de todos estos que hemos dicho, no sé si tú quieres a lo mejor... No, es que se me ocurren un montón. Es que al final la lista es interminable. Bueno, no hemos dicho las tareas de la casa, por ejemplo, recoger la habitación, la hora de llegada a casa, colaboración. Bueno, al final hay... Los deberes, los estudios... Eso es. Bueno, yo creo que más o menos todos estamos pensando en los mismos, ¿no? Pero sí es importante saber que todos estos conflictos tienen un factor en común. Y un factor en común en el sentido de que el adolescente siempre entra en conflicto por lo mismo. ¿Y es por qué? Porque está en su proceso, o sea, la adolescencia por excelencia es proceso de individualización. ¿Vale? Esto hay que entenderlo desde ya. Con que la gente se quede con este concepto, ya le va a abrir muchas puertas y le va a hacer tener esa empatía
que necesitamos como padres más que nunca hacia nuestros hijos. ¿Qué es el proceso de individualización? Pues no, es ni más ni menos que tu hijo se está preguntando por primera vez en su vida quién es. O sea, se hace esta pregunta, ¿quién soy yo? Pero en todos los ámbitos. ¿Quién soy yo a la hora de comer? ¿Quién soy yo a la hora de transgredir los límites? ¿Quién soy yo con mis amigos? ¿Quién soy yo conmigo mismo? ¿Quién soy yo con mis padres? ¿Quién soy yo con el tema sexo, con el tema drogas y alcohol? ¿Quién soy yo como estudiante? ¿Vale? Es un sinfín de quiénes soy yo. Sí. Y hasta ahora no se lo preguntan porque van muy de la mano de los padres y porque no tienen esa capacidad que decíamos antes de la metacognición. Con lo cual, es lo que decíamos en el otro directo, vamos a aprovechar este edificio en obras, ¿no? En construcción y ayudarles a terminarlo. Pero ayudarles es ayudarles, no confrontando, no dejándoles a un lado. Vuelvo a traer la metáfora Siendo el profesor de autoescuela, ¿no? del profesor de autoescuela y estando ahí al lado de copiloto, pero no, ni le agarro el volante todo el tiempo, ni me bajo del coche. Entonces, fíjate, hasta que no hagamos este cambio de chip, por así decirlo, es complicado que vayamos a hacer cosas distintas. Porque yo sé que la gente está constantemente esperando herramientas, dame la fórmula mágica, pero de verdad, luego vamos a dar más pautas, pero es que eso no funciona si tú no estás convencido de que lo que estás haciendo no te funciona, por lo que sea, y de que quieres probar. Yo no te digo que te vayas a quedar luego con esto, pero de que quieres probar. Y para eso, a lo mejor tienes que estar mucho tiempo pues reflexionando y haciendo una cosa que vamos a comentar después, que es aprender a desaprender. Porque normalmente es muy difícil aprender una cosa nueva y adquirir nuevos hábitos si no dejas de hacer alguna de las cosas que estás haciendo. Y a ese proceso, bueno, se le puede dar muchos nombres, ¿no? Pero uno de ellos es el desaprender, ¿vale? Entonces, una vez que entendemos y respetamos, porque una cosa es entenderlo, vale, me lo leo en un libro, me lo dice Adriana, me lo dice quien sea, y entiendo lo que es el proceso de individualización, pero eso hay que llevarlo, eso hay que ponerlo en práctica, ¿vale? Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa entender que va a haber luchas de poder en casa, porque es así, porque a tu hijo le toca hacerlo y normalmente si no cambias el paradigma, que es lo que yo propongo aquí, tú vas a entrar al trapo. Entonces vas a estar discutiendo constantemente. Pero ojo, que es que el conflicto lo tienen dos si uno quiere. Si tú no quieres tener el conflicto, no tiene por qué haber conflicto. Puede haber otra cosa, puede haber una conversación, puede haber en ese momento nada y, oye, lo dejamos aparcado, ¿vale? Pero, claro, ¿por qué digo esto? Porque también quiero que reflexionemos sobre qué parte de responsabilidad tenemos nosotros como educadores o como padres para que ese conflicto salga a la luz, ¿vale? Y se avive, por así decirlo, ¿no? Sí. Entonces, claro, al hilo de esto, el otro día publicaste tú también en Hasabi los círculos de responsabilidad, ¿no? Vamos a centrarnos en qué vamos a hacer nosotros como padres y vamos a dejar un poco de lado el qué van a hacer los niños. Entonces, cuando no hacemos esto, es como echarle, cuando azuzas lo de la leña para que haya más fuego. Nosotros, sin darnos cuenta, lo que estamos haciendo es avivar ese fuego, ¿no? Avivar el conflicto. ¿Con qué tipo de cosas? Pues fíjate, uno, no dando o no validando este proceso de individualización que estoy comentando, ¿vale? Otra parte es decir, vale, mi hijo tiene todos estos cambios y yo me lo tomo como algo personal. Y entonces aquí ya vienen las cosas que podemos pensar como ¿y qué he hecho yo para merecer esto? ¿Y cómo me lo paga así? Si yo me desvivo por él.
¿vale? Este tipo de pensamientos, tomártelo como algo personal en lugar de decir, no, es que es un proceso natural por el que pasa mi hijo y pasan todos los adolescentes del planeta, ¿no? Normalizarlo. Sí, También hay muchas veces que, claro, nos sentimos culpables como padres si venimos de modelos pues que vengan o bien del autoritarismo, de los dos extremos, o del autoritarismo, o más de la absoluta amabilidad sin ningún tipo de límite ni firmeza, ¿no? Más de la complacencia. sí. Entonces, si vienes de alguno de esos dos extremos, en la adolescencia probablemente eso sea un polvorín y quizás te sientas culpable y a lo mejor si vienes de un lado te vuelves al otro y ya le vuelve loco y hay más conflicto o viceversa, Sí. ¿vale? En lugar de estar en el medio, que es lo que propone la disciplina positiva, que es la herramienta o la filosofía, ¿no? Desde la que yo trabajo, que es tener la firmeza y el respeto al mismo tiempo, Ujú. los límites y el cariño en igualdad de condiciones. ¿Qué más cosas hacemos para avivar esos límites, esos conflictos? Pues mira, anteponer nuestros miedos Ah, anteponer nuestros miedos ante, ante esas ganas de querer experimentar de los niños, sí. ¿no? Y de tomar riesgo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tenemos eh, miedo excesivo, yo no digo, o sea, yo no estoy diciendo que tu hijo salga, sea a las 3 de la mañana y tú estés tan campante en la cama sin ningún tipo de temor. Yo no voy por ahí, ¿vale? Pero me refiero a este tipo de paternidad que es muy Protector. sobreprotectora Mm, y eso lo que hace es hace a los niños incapaces y lo que te hace a ti es querer controlar todo, todo lo que pasa en la discoteca, lo que le pasa a tu hijo, al amigo de tu hijo, todo. mm, Entonces, que no me cansaré de repetirlo, el control no existe, es una ilusión y todo ese tiempo que estamos invirtiendo ahí nos consume, nos gasta mucha energía y luego no tiene muchos frutos mm. realmente. Entonces es un poco reflexionar sobre esto. Eh, Luego lo veremos, en lugar del control vamos a pasar a la confianza. Esta es un poco la propuesta, ¿no? Ujú. De la que vamos a hablar hoy. Luego también, fíjate, pensamos muchas veces, como padres de adolescentes, que esto que está haciendo mi hijo ahora es para siempre. Parece Es un mundo, sí, que no se va a acabar nunca. Bueno, pues sí, es una etapa relativamente amplia, que puede empezar a los 12, 13 años y normalmente finaliza pues que sé, 20, 22, en función también de la persona. Sí, son muchos años, pero es que es una etapa necesaria que tu hijo tiene que pasar por ahí y, y después va a cambiar. O sea, no es que haga estas conductas disruptivas y ya va a ser para siempre. No, mm, es como un paréntesis. sí, ¿Vale? Que es necesario. Y, y luego también avivamos, por último, avivamos mucho los conflictos eh, pensa- no respetando o no asumiendo que nuestro hijo pueda ser distinto a nosotros. mm, Porque esto, te quiero decir, es bastante normal. Puede ser que tu hijo salga muy parecido a ti o muy parecido al padre, pero siempre va a ser él, siempre va, cada uno tenemos nuestro propio proceso de individualización. Entonces, si no somos conscientes de esto, tendremos unas expectativas erróneas, porque estaremos esperando que nuestro hijo se comporte bajo determinados paradigmas nuestros y a lo mejor no es así. A lo mejor mm, sí, pero es que puede que no. Y es normal. Vamos a aceptarlo. Y aquí entra mucho, fíjate, el tema de los valores. Los valores normalmente, fíjate, en un niño se construye a los 5 o 6 años, el niño ya ha mamado lo suficiente para saber más o menos, él no sabe lo que son los valores, ni no hay por qué hablar con ellos de esto, o sí, quiero decir, pero ya sabe más o menos cuáles son los valores que se respiran en su familia. ¿Qué es lo que pasa? Que en la adolescencia tienen que poner esos valores patas arriba, porque si no los ponen patas arriba, no saben si los van a hacer suyos. Hasta esa etapa, los valores de nuestros hijos son nuestros valores, más o menos, a no ser que haya habido cosas raras durante la infancia, ¿no? Pero van a coger esos valores, pero cuando llega la adolescencia, puede que simplemente para llevarte la contraria tenga un valor opuesto a ti. Pues eso no te lo tomes como algo personal. Eso es simplemente, qué bien, mi hijo, o sea, voy a decir una cosa un poco, pero piénsalo así, qué bien, mira, mi hijo está teniendo espíritu crítico y quiere probar otras cosas.
Y cuando tu hijo vea que tú no entras al trapo a pelear, pues igual, si eres muy de peleón, si vienes de esa, ¿no? Pues igual se queda así diciendo, ¿qué le pasa a mi padre? Dame eso que siempre me das, ¿no? Dame esa adrenalina a ver si te gano y tenemos esa lucha de poder. No, pero no, pues míralo así, joder, qué bien. Y entonces entra, utiliza preguntas de curiosidad. Ah, que tú piensas eso, que tú... Pero no como algo personal. Sí, ni al ataque ni juzgando, por supuesto. Claro, porque cuanto más juzguemos a nuestros hijos, más se van a cerrar en banda, obviamente, como nosotros. Si es que no, quiero decir. Es normal, es que es lo normal. A nosotros nos ocurre, vamos. Vale, entonces es importante, todos estos puntos que he ido diciendo es para tomar conciencia de cuando tengamos un conflicto en casa, cómo he podido yo contribuir a ese conflicto. Pero fíjate que yo no hablo de culpa, no es culpa de uno, no es culpa de otro, no, es cómo estoy pensando yo, qué tengo aquí dentro que me hace reaccionar, ¿no? Que hablamos muchas veces en lugar de parar y decir, yo es que muchas veces me veo así como, ya estoy otra vez en lo mismo. Es como, sí. Es que ya sé ya sé dónde va a terminar eso. Y no quiero ir ahí porque es que es tiempo perdido. Luego me siento yo mal, se sienten mal ellos, ya hay un mal rollo en la casa. ¿Vale? Sí. Entonces, la propuesta, fíjate, es, antes de empezar a hacer nada nuevo, es, cuando veas venir un conflicto, retírate, yo lo que digo es, retírate y obsérvalo y tómate el tiempo que necesites, observa a ver qué ha pasado y obsérvate sobre todo a ti mismo, qué has podido hacer los minutos de antes o esas horas de antes, ¿vale? Para que eso salga. Que tu hijo habrá hecho lo que haya hecho, pero es que a tu hijo no le tenemos aquí ahora. Esto se podría tratar en un taller con adolescentes y yo haría lo mismo con ellos. ¿Qué parte de responsabilidad tienes tú en esto? Pero es que no están aquí. Por eso decimos siempre de ocúpate de lo que tú puedes hacer. ¿Vale? Luego daremos algunas pistas sobre eso. Yo, bueno, recuerdo en mi adolescencia, y esto seguro que ha pasado en muchas casas, que no es que no hubiera conflicto, o sea, no había lugar al conflicto porque por un tema de autoridad aquí se hace lo que yo digo y no se discute más, ¿no? Entonces, bueno, pues acabas mintiendo, bueno, otro tipo de estrategias, ¿no? Entonces, no sé cómo desde la disciplina positiva se aborda, ¿no? En la gestión de los conflictos. ¿En qué nos tenemos que fijar? Y qué punto tenemos que cambiar para no entrar en eso, ¿no? Porque al final aquí se hace lo que yo digo y cuando te vayas a vivir a tu casa ya lo harás de otra manera, pero mientras estés viviendo aquí, ¿no? Es como la típica frase. Entonces, claro. ¿Cómo se aborda esto desde disciplina positiva? Claro, fíjate, antes de responder tu pregunta, pero al hilo con lo que estás diciendo, para todas aquellas personas que se identifiquen que vienen más del control excesivo o del autoritarismo, que es lo que tú estabas comentando, es importante hacernos conscientes de lo que piensan nuestros hijos cuando conviven con ese tipo de modelos familiares, ¿vale? Y aprenden cosas como que solo tienes derechos cuando ejerces el poder, por ejemplo. Otra cosa que puedan pensar, solo voy a colaborar si obtengo recompensa, porque hay veces que el control ya, como no existe, te ves ya tan desesperado que ya recurres al chantaje, que hemos recurrido muchas veces, para intentar controlarte. Si haces eso, te doy esto. Si estudias tantas horas, luego te dejo la Play. Cosa que hemos dicho muchas veces que no tiene nada que ver, ¿vale? Entonces, ellos aprenden eso, aprenden a chantajear, ¿vale? Y aprenden cada vez a tirar más de la cuerda para obtener recompensas mayores. No se aprende mucho la gestión emocional, porque es lo que yo digo y ya está. Y están mucho en tener esos sentimientos de, pues eso, de culpabilidad, de venganza, pues de humillación, de no sentir como respeto y no sentirte así como muy bien querido en casa, aunque todo eso se haga queriendo a tu hijo, ¿no? Y ojo, porque tan malo es eso como todo lo contrario. Las familias que son muy sobreprotectoras y que buscan pues, el cariño constantemente, pero sin tener ningún tipo de firmeza ni de límite, ahí lo que obtenemos son niños tiranos,
niños muy egoístas que le dan mucha importancia mucho más a lo material, a las cosas, más que a las personas, ¿vale? Luego en la parte de gestión emocional probablemente sean niños que como no les han dejado vivir una frustración, Exacto. decepcionarse, estar tristes o que se enfaden, pues claro, es que cuando llegan a la adolescencia, que es un estallido ahí emocional, todo eso se le va a venir mucho más encima. O sea, no van a haber adquirido esas estrategias o esas habilidades para campear un poco más en la tempestad de la adolescencia, ¿no? Entonces, claro, disciplina positiva, ¿qué es lo que hace? Coge lo bueno del control, del autoritarismo, lo bueno de un extremo y lo bueno de la amabilidad, ¿vale? Y todo eso lo mete en un cóctel y utiliza el 50% ahí, en igualdad de condiciones. ¿Y eso qué significa? Poner tus límites, pero con respeto. Y cuando digo con respeto no es solo hablarle bien, que eso por supuesto, es que eso no sé, yo ya ni hablo de eso, ¿no? Ya doy por supuesto que tenemos que hablar bien a nuestros hijos. Pero ¿qué significa poner límites con respeto? Significa tenerle en cuenta a él. Significa asumir que tu hijo está dejando la vida infantil para convertirse en un mini adulto. Un mini adulto que tiene que tomar decisiones, que tiene que correr riesgos y que se tiene que preparar pues para la vida adulta, ¿no? Pero claro, para eso hay que involucrarlo y escucharlo, pero escucharlo de verdad, no escucharlo de esto de, bueno, que sí. O sea, no hacer que escuchamos, porque ellos no son tontos. ¿Vale? Y no podemos hablar de resolución de conflictos y dejar de un lado la comunicación. O sea, la base de la resolución de conflictos y de las buenas relaciones con nuestros hijos es la comunicación. Entonces, yo es verdad que he estado con muchos padres de adolescentes que llegan destrozados porque parten de una situación en la que directamente no hay comunicación en la familia. Entonces, yo, estos casos un poco más extremos, yo siempre les digo lo mismo, deja la batalla del conflicto, o sea, no te pongas a librar esa batalla ahora si no tienes los cimientos del campamento bien hechos. Lo que tienes que hacer ahora es volver a ganarte la confianza de tu hijo, pero fíjate que no es que tu hijo confíe en ti, o sea, que yo no voy a hablar de tu hijo, es que vas a hacer tú para ganarte esa confianza. Y hasta que tú eso no te lo ganes, la resolución de conflictos, como yo voy a proponer, es bastante complicada. ¿Por qué? Porque se basa en la comunicación, ¿no? Y en la comunicación como diálogo, un diálogo de ida y vuelta, no de aquí lo que yo digo. No lo que yo digo o haz lo que quieras. Ni un extremo ni otro. ¿Vale? Entonces, disciplina positiva es amabilidad y firmeza y es ir dejando ese control para ganar la confianza. Entonces, ¿qué hay ahí en medio? ¿Qué hay entre la firmeza y la amabilidad al mismo tiempo? Pues mira, hay que tu hijo sienta que se gana la libertad a medida que se hace responsable. Tan fácil y tan complicado como eso. Sí. Es decir, que él va a adquirir derechos y libertades a la vez que crece como persona y se hace responsable de multitud de cosas que le vamos de oportunidades que nosotros les vamos a dar y brindarles para que ellos empiecen a probar ahí. Y eso no significa que lo hagan bien a la primera. De los 12 a los 20, vamos a poner a los 20, de los 12 a los 20 hay muchos años. O sea, esto no dura esa etapa, no, quiero decir, simplemente si tú piensas, ¿por qué dura tanto la adolescencia? Será por algo. O sea, será porque lo que tienen que aprender cuesta mucho. O sea, hay veces que llegamos a nuestra edad y todavía no hemos adquirido determinadas estrategias. Joder, vamos a dejarle por lo menos 8 añitos. ¿No? Que hay gente con 50 que está todavía y no sabe tomar decisiones ni tiene habilidades sociales, le cuesta, no afronta el conflicto. Pues no le vas a dejar a tu hijo de 12 años que tiene esto todavía en construcción. Fíjate qué manera tan sencilla como de quitarnos, rebajar culpa y decir, bueno, esto es normal, voy a ayudarle, ¿no?
Entonces, cuando nos ponemos en ese modo, es así como actúan, es yo me hago responsable, pero ojo, yo me hago responsable porque yo me quiero hacer responsable, porque esto me va a dar a mí crecimiento y me va a hacer sentir capaz de que sé hacer las cosas, me va a hacer sentir que soy importante en mi familia y en todos los grupos sociales, pero no lo voy a hacer única y exclusivamente bien para complacer a mis padres y obtener su amor, su recompensa, o para que no me echen los sermones que solemos echar. Sí, sí, sí. Yo creo que lo que estás diciendo le debe estar quitando un peso muy grande de encima a muchos padres que viven angustiados. Claro, es un poco Pero la no idea. sí, no, pero no porque se vayan a despreocupar, sino porque efectivamente esa responsabilidad está repartida, ¿no? Y si eres capaz de comunicarte y dialogar y que de cada uno asuma lo que le corresponde, los padres, ¿no? Esa angustia que se ve tan frecuentemente, pues a mí por lo menos yo escucharlo ya solamente me rebaja. Te rebaja, ¿no? Pues, Belén, te agradezco mucho que me lo digas porque en cuanto tú llegas a esta reflexión como padre y haces clic, de verdad que lo demás es mucho más fácil. Mm, Pero llegar a este punto es lo complicado, porque cada vez que tú dices, venga, vale, voy a poner un límite, no, pero me han dicho que lo tengo que poner con mi hijo, pero y a ver qué va a decir mi hijo, si es que mi hijo es lo que sea, es que no lo ha hecho nunca, no, pero maravilloso, si es que vais a aprender los dos. O sea, otra cosa que es muy importante en esto de desaprender es, y para fomentar la comunicación, es que tú te muestres vulnerable, una palabra que la gente tiene mucho miedo a esta palabra, pero es que tú muestres tu vulnerabilidad ante tus hijos. ¿Y eso qué significa? Eso significa ir con humildad, y decirle a tu hijo, mira cariño, ya tienes 15 años, yo hasta ahora lo he estado haciendo de una manera, o 12 o 13, me da igual, y ha funcionado, pero ahora veo que haga lo que haga, no funciona. Yo me siento muy mal, quiero hacerlo de otra manera y voy a probar otros métodos. Estoy aprendiendo, yo como padre estoy aprendiendo y tengo todo el derecho y así se lo puedes demostrar a tu hijo. Otras maneras. ¿Qué es lo que pasa? Que no puedo hacerlo solo. mm. Y mira qué bonito, porque Sí, le sí, estás sí. pidiendo ayuda. Exacto. Y Sí, para yo un creo que adolescente sí, es un no hay punto de mayor inflexión. cosa que su padre o su madre le pida ayuda, pero de verdad desde la confianza, de hijo, es Mm, que confío en que me vas a poder ayudar y nos vamos a ayudar mutuamente. Y a mm. partir de ahora vamos a integrar todo lo que ha pasado, vamos a integrar lo que eso yo entiendo que es complicado, si hay muchas rencillas o hay resentimiento o hay, ¿vale? Pero vamos a dejarlo aparcado y vamos a darnos una nueva oportunidad. Mm, Y sí, ojo, una nueva oportunidad hasta que salga como los dos queramos que salga. mm, sí. ¿Vale? Eso está Siempre es tener mentalidad de win-win, lo que decimos en las sí, empresas, sí, win-win. sí, 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 sí. Y eso, yo creo que esta es una de las claves, ¿eh? El establecer una alianza. Que yo no soy tu mayor enemigo, hijo, porque nos ven muchas veces de esa manera sin quererlo. De la noche a la mañana somos sus mayores enemigos. Se establece esa alianza de esta es la primera vez que nos sucede esto, estamos aprendiendo los dos juntos y yo tengo estos puntos flacos, tú tienes estos y vamos a ver cómo afrontamos este camino de la mejor manera y aprendemos. Yo creo que es una clave. Claro, fíjate, en disciplina positiva hay como una palabra que decimos que en lugar de ganar a mi hijo, es ganarme a mi hijo. Mm, ¿Vale? Entonces es tener esa visión de tú ganas y yo gano, pero es que para eso, y ya muchos igual se están preguntando, ¿es que me está diciendo que voy a tener que negociar y que voy a tener que ceder? Sí, mm, sí. Es que no hay otra alternativa. Las otras alternativas ya nos las sabemos y cada uno habrá ejercido una o dos o vamos de un lado a otro y ya nos volvemos locos a los niños, ¿vale? mm, Pero eso no sirve. Eh, Entonces es eso, es quedarnos en el medio. Y otra cosa que no quiero dejar de decir, ojo también que esto lo comentamos siempre, pero que es muy importante, a los trapos sucios sin resolver que tengamos nosotros con nuestra familia y nuestra adolescencia, ¿vale? Porque eso muchas veces
lo proyectamos directamente en nuestros hijos, ¿vale? Y ahí hay infinidad de casos, cosas resueltas que no tengas con tu padre y que ahora tú no quieres que te pasen y te vas al otro lado contrario y lo aplicas con tu hijo. O cosas con tu madre que no... O sea, hay infinidad de casos, cada uno que se mire un poco hacia adentro y oye, y vamos a dejar un poco la frase de, bueno, es que a mí me trataban no sé qué, pero no he salido tan mal. Pero, jolín, no es cuestión de eso, es cuestión de es que no me creo que te vayas a la cama con la conciencia tranquila, es que no me lo creo, de verdad. Me da mucha rabia porque cuando me dicen esta frase digo, joder, date el permiso, concédete el permiso a ti mismo de quitarte ese yugo y probar otras cosas. Simplemente eso, y luego si no te gusta, pues vuelves a lo que quieras, ¿no? Pero date ese permiso. Sí, 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 total, total. Y una vez que hacemos ese cambio de paradigma, ¿no? De poder resolver estos conflictos con amabilidad y con firmeza, ¿qué tipo de estrategias sugieres tú que podamos utilizar para afrontar estas Para situaciones? afrontar, pues mira, lo primero, y aquí me pongo un poco la gorra de coach, ¿no? Con las preguntas. Fíjate, yo primero de todo al margen de lo que ya hemos ido comentando, recomendaría a todos los padres que se focalizasen en uno de los 5 principios de la disciplina positiva, que es que la educación es a largo plazo. ¿Vale? Que esto, la meta, para mí la meta no acaba nunca, ¿no? Pero, eh, pero bueno, sí, tu meta hasta que tu hijo se vaya de tu casa, si quieres, que es cuando tú consideras que le tienes que educar, eso es a muy largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando entendemos la educación como corto plazo y no como largo, estamos en este tipo de preguntas. Por ejemplo, ¿qué tengo que hacer para que mi hijo deje de tener esa conducta? ¿Qué tengo que hacer para que mi hijo me escuche? ¿Qué tengo que hacer? Te he dicho que no 500 veces. Es que te la tengo que decir una más. Es que no vas a aprender. ¿Vale? Son este tipo de preguntas que fíjate si lo que estamos haciendo es poner la responsabilidad toda 100% en el otro. Y bueno, pues si te toca un niño pues que te obedece a toda la primera, yo siempre digo, preocúpate también, pero bueno, dicho lo cual, pues te será más fácil, ya le saldrá por otra vía a él de mayor, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si nos focalizamos a largo plazo, el foco, en lugar de ponerlo en tu hijo, lo pones en ti y ya te empiezas a hacer preguntas del tipo... yo entiendo que mi hijo está en este proceso de individualización. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo hacer para entrar en el mundo de mi hijo? ¿Qué puedo hacer para sentir esa empatía que necesito para entenderlo? ¿Qué estrategias voy a poner en marcha para enseñárselas a él y que él adquiera ese tipo de habilidades? ¿Ves? Pero es yo. ¿Qué voy a hacer yo? No estoy esperando nada del otro. ¿Vale? Entonces, por eso siempre digo, y fíjate que estoy intentando retrasar las estrategias lo máximo posible, porque luego os voy a dar las estrategias y estoy convencida que os vais a quedar como, ¿y esto era todo? ¿Vale? Porque lo complicado es todo lo que estamos hablando ahora, es lo que lleva tiempo, es lo que el padre tiene que reflexionar y tiene que pensar de otra manera, ¿vale? Y dejar hábitos que no le sirven para poder empezar a hacer otras cosas. Y eso es lo complicado, ¿vale? Pero es mirar, claro, y mirar a largo plazo significa lo que he dicho antes, que a lo mejor ante un conflicto te tienes que parar ahí, te tienes que parar y no reaccionar en ese momento. Y hablarlo a lo mejor al día siguiente, según el conflicto, ¿no? Pero es siempre hacerte la pregunta esta de ¿qué es lo que le quiero enseñar yo con esto? ¿No? O más aún, siempre que quieras decir algo, hazte la pregunta muy rápida de ¿para qué le voy a decir esto? Sí. ¿Cuál es el fin último? Porque si tú eres capaz de responderte en ese momento y darte cuenta que le va a hacer daño, que le va a humillar, pues no se lo digas.
Entonces, eso ya es desaprender, fíjate. No hacer eso que normalmente haces es desaprender. Y eso, cuantas más veces lo hagas, más surco vas a crear y tu pensamiento va a ir por otra vía y te ayudará a tener otras conductas. ¿Vale? Sí, sí, sí. Entonces, teniendo esto en cuenta, que ya digo que es lo más complicado, pues mira, ante un conflicto, yo siempre soy de la opinión de intentar solucionarlo no en el momento, porque normalmente pues vamos a estar los dos pues así, ¿no? No vamos a estar en calma, no vamos a estar en condiciones para hacerlo. Entonces, lo que voy a contar, fíjate, yo propongo o hacerlo de tú a tú, es decir, pues el miembro, el padre o la madre, o quien haya tenido el conflicto con el hijo, y tener una conversación tú a tú y que puede ser más o menos en el momento, en el día, una hora después, cuando... Sí. O otra herramienta que voy a dar hoy, que no sé si lo hemos hablado en algún directo, que es el tema de las reuniones familiares o las juntas familiares, como se suele decir en disciplina positiva. ¿Vale? Esta herramienta, si nos escuchan papás de hijos que no son adolescentes, solo se podría poner en práctica con niños mayores de 4 o 5 años. ¿Vale? Antes de esto no, pues porque no están preparados. ¿Vale? Entonces, rápidamente, ¿en qué consiste la junta familiar? La junta familiar consiste en que un día a la semana, que vamos a intentar que sea siempre el mismo, la familia se va a reunir y se va a reunir para tratar, pues como una reunión de trabajo, para tratar los conflictos que haya habido durante esa semana. ¿De dónde vamos a sacar los conflictos? De la nevera, como digo yo va todo a la nevera. Entonces, que el lunes por la tarde al hermano 1 le surge el conflicto X, dentro de casa, fuera de casa, donde sea. ¿Que se puede solucionar en el momento y se puede tener una conversación, como lo voy a contar luego? Fenomenal. ¿Que no? Papelito en la nevera, agenda de reunión y se apunta al conflicto. ¿Vale? Y así, pues durante toda la semana. Imagínate que se han puesto los viernes por la tarde. Llega el viernes por la tarde y se celebra la reunión. No me quiero extender, pero luego en la reunión, si eso un día hacemos uno así más de herramientas pura y dura de disciplina positiva y doy más tema de esto, pero en la reunión pues que haya un moderador, que haya alguien que esté apuntando, que dé el turno, ¿vale? Distintos roles, como en una reunión de trabajo. Y lo primero que se decide entre todos es quién tiene más urgencia por tratar ese conflicto. Depende del tiempo también que tengamos. O sea, más de media hora es raro que se esté en una reunión. Yo he escuchado de reuniones mucho más tal, con niños más mayores, pues porque al final se lo pasan bien y, les motiva y tal, ¿no? Vale, se decide el conflicto del que se quiere tratar. Entonces, a partir de ahora, y esto ya sirve bien para conversación de tú a tú o en familia. Imagínate, familia de 4, el hermano, se trata el conflicto del miércoles del hermano 1. Entonces, hermano 1, que no es moderador, o sea, el que tenga conflicto, pues que sea solo el que tenga el conflicto, ¿no? Entonces, expone su conflicto. Y los demás escuchan. Pero escuchan apagando la radio, como digo yo. Escuchar es escuchar de verdad. No se puede hablar, no se puede interrumpir, igual que en teoría no debemos interrumpir en las reuniones, hasta que el otro ha terminado. Se expone el conflicto. A partir de ahí se abre ronda de posibles soluciones. ¿Que estamos en la junta familiar? Cada uno va a aportar su visión y una posible solución, incluido la persona que tiene el conflicto. ¿Que estás de tú a tú con tu hijo? Tu hijo va a aportar algunas soluciones y tú vas a aportar otras. Y ahí, ojo, se apunta todo. No vale que el hijo 2, por ejemplo, el hermano menor, diga algo que a ti te parece descabellado y entonces, no, hijo, ¿cómo estás con esto? No, pues ya te has cargado todo el proceso de confianza y ya le estás enjuiciando y ya tu hijo va a pensar, ¿y para qué voy a hablar? ¿Vale? Entonces, no, o sea, nos callamos, lo apuntamos. Se leen todas las soluciones y a partir de ahí tú como adulto
y los adultos que haya en la reunión o en la conversación, sí ya que van a aplicar el filtro, ¿no? A lo mejor un filtro que ellos no tienen. Pero no vale con que a lo mejor de esa lista, que imagínate que llegáis a 10 soluciones y os quedáis con 2, pues no vale que las 2 sean del adulto. Te quiero decir, tú con esto lo que estás intentando o lo que le estás enseñando a tu hijo es a tomar parte de responsabilidad en ese conflicto, en ese problema que ha sucedido. Y a que a que busque solución. Pero no se la des tú, porque entonces él no está aprendiendo para nada. Y a lo mejor es una cosa descabellada la que ha propuesto, pues es que lo tiene que aprender por sí mismo, que es descabellado. Sí. Esto es el proceso de error como aprendizaje. Es prueba, error, prueba, error. ¿Vale? Entonces, al final, el que toma la decisión, yo os invito por lo menos que al que tome la decisión sea tu hijo. Tome una de esas soluciones y diga, vale, ahora lo voy a poner en marcha. En función del conflicto, ¿cuánto tiempo tengo para poner esto en marcha? ¿Vale? Pues no sé, una semana, 5 días. ¿Vale? Entonces, es importante no poner metas a muy largo plazo, que sabemos que es mejor ponerlo todo a corto plazo. Establecer que el adulto establezca lo que espera de su hijo, con eso que han acordado. Y luego, lo más importante de todo, que siempre se suele olvidar hacer, y así no funciona, es darle seguimiento. Es muy importante, o sea, no vale de nada que tú fijes el objetivo, que analices el problema, que le escuches, todo lo anterior no sirve de nada si al final tú... Y si no le haces seguimiento a tu hijo. ¿Por qué es muy importante el seguimiento? Porque ten por seguro que va a fallar, que no lo va a hacer a la primera. Porque si no, no estaríamos aquí hablando de esto y si no, no existirían conflictos en la vida. ¿Vale? Entonces, va a fallar. Pero para eso hacer el seguimiento. Oye, ¿cuándo revisamos esto? ¿Cuándo crees que podemos volver a hablar de esto? O que él se sienta con libertad y decir, mamá, papá, ya lo he probado, no me funciona. Voy a buscar otra solución. Oye, tiro de esto que... Bueno, eso, o sea, cuando digo que haya alguien apuntando a las reuniones, que no es de broma, o sea, que hay veces que se recurre a, oye, solución primera, no, la quinta. ¿Cuál era la quinta? ¿Vale? Entonces, por eso, que quede todo por escrito. Y darle esa potestad a tu hijo para que vaya probando, pero va probando con su profesor de autoescuela al lado, que eres tú como padre, que vas a estar ahí para cada vez que se caiga, levantaros juntos. Pero sin, ¿ves que te lo dije? ¿Ves que te dije que la mía era mejor que la tuya? ¿Ves que? Pues mira, eso es un rollo ya. Pues no me digas, o sea, si dices eso ya, no lo hagas. Si sabes que vas a decir eso, no hagas todo esto. Es que te quedan cosas que pulir antes. Sí, 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 sí. ¿Vale? Entonces, esa es un poco la alternativa. Lo he contado así muy, muy rápido. Cuando... No sé si esto me lo habías escuchado tú alguna vez. La junta familiar, no, pero me ha encantado. Vale, entonces, a ver, o sea, he contado como el meollo de la junta familiar. No es que nos sentemos a la mesa directamente, venga, reunión de hoy, porque no, porque son niños. Entonces, normalmente se empiezan las reuniones pues con algo... Mira, solemos aprovechar para decir, pues, hacer a lo mejor una revisión de la semana o momentos de... Es muy bueno hacer el ejercicio de agradecimiento, de, oye, pues yo te agradezco esta semana o lo bonito que he visto en ti o lo bueno que he visto en ti ha sido esto, ¿vale? El momento como de reconocernos los unos a los otros, de darnos palmadita y que el otro simplemente diga, ay, gracias, gracias, ¿no? De darnos ahí cariñito. Luego sería este bloque más... pues que es el meollo de la cuestión, y luego se suelen cerrar las reuniones familiares haciendo pues planes de familia. Fíjate, ¿por qué es importante esto? Yo creo que en la adolescencia más todavía, pues porque hay pocos planes de familia normalmente, los niños van queriendo estar con sus amigos, pero es muy importante también pasar tiempo con ellos. Entonces, en esa reunión se puede decir, venga, ¿cómo tenemos todos la semana? ¿Cómo tal? ¿Cómo cual? Buscamos un hueco y pasar tiempo de calidad, ¿no? Sí. Que no está a veces las horas, sino lo que estás haciendo, ¿no? Y que estemos ahí los unos para los otros. Pero bueno, en definitiva, para la resolución de conflicto sería eso, por supuesto, estar en calma. Si lo haces en ese momento y tienes esta conversación en el momento, los dos en calma,
todo el tema de validar las emociones, por supuesto, de tu hijo, las tuyas propias, ahondar en las necesidades. Es decir, por eso para mí es muy complicado, pero soy yo, no sé, afrontar el conflicto en el momento, porque me es muy difícil obtener toda esta información así de primeras. No, es que hay que ser un poco detective en esto. Es analizar, oye, ¿de dónde viene esto? Que los conflictos no vienen de... O sea, que muchas veces sí hay explosión, tal, pero que vendrá de algo. O sea, hay que escarbar ahí un poco, ¿no? Entonces, para eso, joder, habrá que indagar. ¿Cómo? Preguntando. Si es que no hay otra. O sea, preguntas abiertas, sin condicionarle, que son niños ya, o sea, que son mini adultos, que no estamos tratando ya con niños de 5 años, de 8, de 10, no. Estamos hablando 12, 13, 14, 18, ¿sabes? Que podemos hablar perfectamente con ellos. Entonces, preguntarle y tú sin juicio analizas. Oye, entonces, y no te quedes solo en una pregunta. Utiliza siempre los comodines de ¿y qué más? ¿Y algo más? Y algo más, de esto me puedes hablar algo más para que yo lo termine de entender. O sea, son preguntas desde la curiosidad. No preguntas de, bueno, que ya me lo sé, a ver qué me dices. Que Adriana me ha dicho que tengo que preguntar. No, porque eso se nota. Es pregunta de verdad de indagar porque te interesa tu hijo y porque, ojo, no demos por hecho que les conocemos. Que muchas veces nos recriminan eso. Y si tú escuchas hablar a muchos adolescentes, muchas veces lo que dicen es, si es que mi padre no tiene, ni mi madre no tiene ni idea de cómo son, porque como nunca me dejan hablar. Sí, total. Yo, bueno, nos quedan como 5 minutos más o menos, 6 minutillos, ¿vale? Que luego el tiempo vuela. Al final me pasa como en todos los directos, lo importante que es que los padres hagamos esas autorreflexiones y esa mirada hacia adentro, ¿no? Para todo esto, pero desde las rabietas de los niños pequeños hasta saber entender la adolescencia, cómo gestionar los conflictos, en todos los directos que hemos hecho, al final nuestra responsabilidad como padres, pues hay que cambiar mucho el chip, de cómo muchos hemos sido educados y todo lo que proyectamos en nuestros hijos a día de hoy. Pero así, ¿qué ideas claves crees tú que nos podemos llevar pues, para hacer un resumen, ¿no? De lo que hemos podido ver durante este rato, los padres que te estamos escuchando? Así, las 5 Pues mira, pinceladas que no se nos van a olvidar. sí, mira, lo primero de todo, yo me vería este directo varias veces, ¿vale? Pero para ayudarte a reflexionar y a decir, vale, ¿de dónde vengo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que no me gusta de lo que hago? ¿Qué es lo que me gusta y voy a seguir haciendo? ¿Qué beneficios me aporta a mí y a mi hijo? ¿Qué está aprendiendo mi hijo? ¿Vale? Y que te lo escribas, que te escribas estas preguntas. Si una vez que tú reflexionas sobre eso estás decidido a probar, mi primera recomendación siempre es que hables con tu familia. Incluso con tu pareja, si es que tu pareja no está en esta vía y lo quieres hacer tú solo. Va a ser más complicado, pero yo te animo, ¿vale? A hacerlo. Y que hables con tus hijos desde esa vulnerabilidad que decíamos antes, ¿no? Y desde esa humildad, desde ese buscar apoyos y compartir responsabilidades, ¿no? Y decir, oye, vamos a probar cosas nuevas, ¿no? Y probablemente ahí haya reticencias de tus hijos, porque pues si están acostumbrados a una cosa a otra, pues a ellos también les cuesta el cambio. Pero bueno, poco a poco. Luego, muy importante el tema de desaprender, o sea, que no vamos a ponernos a hacer inmediatamente. No, simplemente con que tú estés decidido, venga, voy a probar esto, voy a hacer esto, y tómate tu tiempo y tus semanas, tus días, lo que necesites para reflexionar sobre ello, y en cuanto des el paso y te encuentres con el primer conflicto, va a ser complicado que te salga a la primera. Ay, a ver, venga, la junta, esto que me ha dicho Adriana, que esto no sale así. Bueno, pues tranquilo, porque simplemente con que dejes de hacer lo que venías haciendo, eso ya es un triunfo. Ahí ya vas a ver la cara de tu hijo de ¿qué le pasa a mi madre? ¿Qué le pasa a mi padre? ¿Dónde está el sermón? ¿Dónde está el grito, la mirada? O todo lo contrario, el que me deja hacer lo que me dé la gana, ¿vale? Una vez que no ha visto eso, ya ahí va a decir, uy, ¿vale? Y tú ahí vas a ver esa consecuencia, pero lo mejor de todo es que tú te vas a sentir bien,
porque has logrado eso que te estás proponiendo y ya como que te va a animar, ¿vale? Esto piensa que lo haces para ti. Es decir, yo voy a desaprender esto, lo dejo aquí aparcado y voy a adquirir otras cosas. Y cuando te sientas capaz, que cada uno a su ritmo, vas poniendo en marcha y vas probando. Pero ojo con la exigencia, que también luego me viene mucha gente, es que lo he probado ya 2-3 veces, 2-3 veces, yo llevo 4 años y sigo aprendiendo. O sea, 2-3 veces y 2.000 y 3.000. ¿Vale? O sea, educación a largo plazo no es solo para nuestros hijos, también para nosotros. Entonces, vamos a quitarnos, vamos a permitirnos fallar también y sin culpas. Y quitarnos esa culpa y decir, ya está, esto no pasa nada, fallamos los dos y nos levantamos juntos. ¿Vale? Y esto... bueno, y una cosa muy importante. Claro, antes hablábamos de qué tipo de conflictos. Realmente no hemos hablado de los conflictos, pero porque yo creo que habría como un directo para cada uno de ellos. Pero sí, yo no soy mucho de dar consejos, pero un consejo, no luches todas las batallas a la vez. Normalmente en las familias no hay solo un conflicto. Cuando ya te pongas manos a la obra, si tienes el de la habitación sin recoger, el de los deberes, el del móvil y el de la hora de llegada a casa, Sí. no te pongas a practicar con los 4 a la vez. Sí. ¿Vale? Elige uno y a full con ese. Porque no pasa nada porque la habitación esté sin recoger, también nos tenemos que dar permiso a eso. O sea, vamos a relativizar. No pasa nada porque la habitación esté recoger no sé qué, porque una semana esté más con el móvil. O sea, si lo piensas racionalmente, no pasa nada, estamos todos en pruebas. Sí. ¿Vale? Vamos a quitarnos el miedo de se me va a subir a las barbas, porque es que este método que yo estoy proponiendo, como es a largo plazo, hay que ir poco a poco y confiando. Permítete fallar, permítete confiar en ti y confiar en tu hijo y confiar en el proceso, en que si otras familias han podido, tú también puedes. Sí. Nos queda, nada, 30 segundos, me parece, ¿eh? Pues esto es un poco, como siempre, cualquiera que tenga una duda que me escriba y, Sí, y un placer. porque os leemos, dejamos todos los directos, están guardados en D&D Coaching y en Hasabi, Salud y Bienestar, o sea bueno, yo luego estos me los veo también, ¿eh? Sí, tomando nota. Sí. Así que Fenomenal. nada, muchísimas gracias, me quedo con ganas de más, como siempre. Pero nada, 1.000.000 de gracias por este ratito, de verdad. A Y ti, nada, Belén. Un placer y a todos próximamente. los que nos han visto. Mira, Muchas Ana, gracias a todos, sí. muchísimas gracias a todos. Un Venga, abrazo un abrazo fuerte. muy fuerte. Adri, hablamos. Cuidaos. Chao, chao. Chao. Igualmente. Chao.